Buenas noches. Damos comienzo a la última jornada de comunicación digital y política en la Casa de Axel. Les agradezco por estar presentes. Me toca a mí dar la bienvenida a Daniel. Quiero agradecer en principio. Esto fue una jornada de tres charlas. Comenzamos hace 3 semanas. Charlas que después, por lo que he escuchado y hemos compartido con los distintos compañeros que transitamos los pasillos de la Facultad de Periodismo, que fueron más que interesantes, y ese era un poco el propósito. Nosotros queríamos salir y hacer otra cosa u otra manera de hacer política, y un poco de esa otra manera de hacer política fueron estas charlas de capacitación o de formación con gente que ha venido a darnos su impronta, su experiencia, y que realmente ha sido muy valioso, y que a veces nos sale de la rosca de la política y que nos terminamos hablando a nosotros mismos muchas veces. Y un poco la idea de esta casa era eso, ¿no? Salir de tener que hablar entre nosotros. Quiero agradecer en principio, recién nombraba la facultad, quiero agradecer a la Facultad de Periodismo. Esto es 3 jornadas articuladas en forma conjunta con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Andrea Varela, la decana, y a cada uno de los compañeros, a Martín González Frívoli, a la gente de comunicación de la facultad, que articularon con nosotros, con la comunicación también de la casa, con el espacio político de la casa, con Hernán Giner, que está también en comunicación, con Diego Gallardo, con quien les habla, que estuvimos coordinando estos talleres y la verdad, no solamente los talleres, después hubo presentaciones de libros, el viernes hay otra, hubo mucha cuestión cultural a través de la Comisión de Cultura de la casa, y bueno, creo que le hemos dado otro vuelo. Estamos llegando ya casi al fin de la campaña, gracias a Dios. Creo que se nos ha hecho muy largo a todos, no vemos la hora que llegue el 27. Y me toca presentar a Daniel, que viene también a hablar de un tema en el cual estamos inmersos en estos días que estamos por delante. Venimos de un debate el día domingo y tenemos otro debate el próximo fin de semana, y de eso se trata un poco la charla de hoy. Daniel Rosso, quien está acá, que tengo el orgullo y el honor de presentarlo, es sociólogo, es periodista, fue secretario de medios de la ciudad y subsecretario de medios de la nación. Tiene un vasto recorrido, y me parece que era una de las personas más capacitadas como para darnos el cierre de estas 3 charlas. Así que nos voy a dejar con Daniel. Yo les agradezco la participación. No me quiero olvidar, antes de que empiece Daniel, de agradecer también a la Comisión de Educación de la Casa de Axel, y fundamentalmente a Alicia Filpe, que ahí hay unos libros que lo voy a mostrar, ¿sí? Que donó Alicia 14 libros que también tienen relación con lo que venimos transitando en estas 3 jornadas, que es Guerras de Internet. Hay 14 ejemplares que van a ser sorteados el día de hoy, con unos números que ahora seguramente vamos a pasar. Van a ser sorteados cuando termine Daniel de disertar, ¿sí? Por eso quiero agradecer también a Alicia Filpe, que nos donó estos libros como para que ustedes se puedan llevar hoy aquí. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? Sí, bueno, entonces lo dejo. No, pero me puede. Retumba. Un poquito, voy a. Hola, hola. Hola. Mejor así, más práctico. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero, bueno, agradecer a la Casa de Axel la invitación, también a Florencia Saitú y a todos los compañeros y compañeras de la Facultad de Periodismo. Es un gusto para mí estar con ustedes. Yo voy a
voy a contarles algunas cuestiones y reflexionar en torno a algunas cuestiones de los dos debates que hubo, el debate de los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires y el debate de los candidatos presidenciales. Voy a reflexionar sobre algunas cuestiones del debate. Vamos a usar también el debate para una reflexión política más general y por supuesto vamos discutiendo e intercambiando entre todos. A ver, como ustedes saben, llegamos al debate, debatiendo el debate, y nos fuimos del debate continuando con el debate sobre el debate. O sea que el debate no es solo un lugar donde se debate, sino que además se debate el debate como objeto, digamos. Y ¿por qué pasó eso? En principio porque en los dos debates recientes, el de los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires y el primero entre los candidatos a presidente, el discurso político fue sometido como a una métrica extrema, es decir, fue fragmentado en unidades rígidas iguales de tiempo, separadas entre sí por la instrucción inapelable del cronómetro. Es decir, fue la política sometida a una rutina planificada de interrupciones. Para que tengamos una idea en números concretos, esta primera confrontación entre los candidatos presidenciales duró 135 minutos, 2 horas 15, 135 minutos. Pero cada candidato habló solo 13 minutos 45 segundos. Por lo cual, cada uno de los candidatos estuvo 121 minutos 55 segundos en silencio. A la vez, esos 13 minutos 45 segundos estuvieron fraccionados en 14 cortes. Esto es, 45 segundos de presentación, 2 minutos por cada uno de los 4 temas, 30 segundos para responder a esos 4 temas, 30 segundos finales de cierre de cada temática, más 1 minuto final de cierre del debate. Es decir, 13 minutos 45 segundos fraccionado en 14 cortes. Esto quiere decir que cada intervención tuvo como promedio menos de 1 minuto. Esto es, en ese campo fraccionado, cada vez que el discurso tomaba vuelo, aparecía efectivamente la dictadura del cronómetro indicando que el discurso político no podía seguir. Por lo cual, es un discurso político puesto en una escena de absoluta exigencia, cronometrado, sometido a una métrica, a mi juicio, excesiva, pero al mismo tiempo acordado por todas partes. O sea, como ustedes saben, debates de esta característica se acuerda un reglamento, en ese reglamento participan todas las partes, cada uno de los candidatos pone sus representantes, inclusive hay un consejo asesor que se encarga de después controlar que se apliquen efectivamente esas normas. Inclusive en el debate de los candidatos presidenciales, la puesta en escena acordada fue mucho más simplificada que los candidatos de la ciudad. En los candidatos de la ciudad por lo menos había un contraplano. Esto es, había una cámara que tomaba al candidato y había otra cámara que tomaba al que no era candidato, de tal modo que registraba la gestualidad de ese otro que no estaba haciendo uso de la palabra. En el debate de la ciudad, directamente hubo una sola cámara fijada en el reglamento, era un plano medio de corte aquí y fija. Por lo cual, el fraccionamiento del tiempo de las exposiciones, lo que se sumó es una puesta en escena casi antitelevisiva, ¿no? Hubo una de las conductoras del debate del debate de los candidatos de la ciudad, que para mí expresa como un símbolo, que es Débora Plager, porque Débora Plager es panelista de Intratables desde 2014, alguien que protagonizó un programa como es Intratables sin reglas, y que luego es seleccionada para conducir un debate saturado de reglas.
O sea, por eso me parece que es interesante pensarla como una especie de figura simbólica, ¿no? Es alguien que está en un programa cuya característica central es la ausencia de reglas y pasa a coordinar o a conducir un debate cuya característica es la saturación de reglas. Pero hay un denominador común ahí, a mi juicio, entre Intratables y los debates, que en ambos espacios televisivos, el programa y los debates, lo que domina es efectivamente el corte y la descontinuidad. En los dos, el discurso político es presentado como un conjunto de palabras destinadas a ser interrumpidas. Por supuesto hay diferencias ahí. En Intratables los polemistas se interrumpen entre sí, en cambio en los debates todos los candidatos son interrumpidos por las reglas del debate. La interrupción en los debates es como que es una interrupción estatizada, es decir, hay un árbitro externo que administra esas interrupciones y que interviene sobre el espacio televisivo interrumpiendo desde afuera. A diferencia de lo que pasa en Intratables, en donde todos los participantes se interrumpen entre sí. O sea, en un caso la interrupción es interna al campo televisivo, y en el segundo caso las interrupciones vienen desde afuera del campo televisivo. Es decir, es como si Deborah Plasker, y la sigo usando como recurso, pasa de un espacio donde predomina el estado de naturaleza, es decir, de lucha salvaje de todos contra todos, a otro espacio dominado por una especie de contractualismo de reglas excesivas. Es decir, como, ¿se acuerdan del mito hobbesiano del estado de naturaleza? Bueno, o hobbesiano o rusoniano del estado de naturaleza. Bueno, hay un estado de naturaleza que funciona como mito, que en el caso de Intratable es casi una metáfora de ese estado de naturaleza, es decir, todo contra todos, un espacio del debate en donde es un espacio con mucha intervención reglamentaria del Estado, en donde hay una especie de contractualismo excesivo, ¿no? Pero hay otras diferencias, me parece. En oposición a Intratables, donde lo que se pone en escena es la interrupción del otro, en el debate de los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires lo que sobresalió es cada uno de los candidatos interrumpiéndose a sí mismo. Ustedes, quienes lo vieron, el debate de los candidatos de la ciudad, la palabra se detuvo una y otra vez antes de llegar al límite del cronómetro. O sea, era como una especie, un predominio de una especie de autocontención liberal. O sea, eran como candidatos autocontenidos para efectivamente poner en escena una especie de freno personal que hacía que el cronómetro casi no fuera necesario. Lo señalo esto porque tiene consecuencias sobre algunas cosas que vamos a plantear. En cambio, en el primer debate presidencial, los polemistas tuvieron menos capacidad de autolimitación, chocaron todo el tiempo, muchas veces chocaron con los tiempos. Por ejemplo, Juan José Gómez Centurión subvirtió una y otra vez las reglas. Por momentos dio la impresión de que no entendía las reglas, que estaba como perdido dentro de ese campo tan reglado. O quizás también ese discurso, esa especie de discurso jurásico que expresa, buscaba intuitivamente como un espacio sin normas, ¿no? Ladaña transitó el tiempo televisivo con lentitud, es decir, ese pesado movimiento sobre las palabras seguramente debe haber acentuado su imagen de intelectual serio pero sin vigor, y esto lo señalo porque, como ustedes saben, una cosa es el enunciado y otra cosa es la enunciación, y si hay algo que hace la escena televisiva es marcar lo enunciativo, o sea, aquello del discurso que incide sobre los contenidos y pone en escena lo que soy, ¿no? Ahora, pero como venimos diciendo, en ambos debates hubo un elemento en común. Se trató ambos, tanto el debate de la ciudad como el debate de los candidatos nacionales, de espacios televisivos en los que la interrupción fue estructural. Es decir, los candidatos no estaban en condiciones de interrumpirse porque la interrupción estaba en manos exclusivas de las reglas del debate.
Hay otras diferencias, me parece, para ver entre las interrupciones, por ejemplo, en intratables y las que producen las reglas en los debates. En el primero de estos espacios, en intratables, una de las funciones centrales de la interrupción es quitarle valor a los discursos que se están enunciando. O sea, si un discurso, inmediatamente que empieza a ser pronunciado, es interferido, atacado y silenciado, es porque lo que se está diciendo implícitamente es que ese discurso no tiene valor. El espacio intratable ha sido históricamente un dispositivo de sustracción de valor al discurso de la política. Un discurso en donde muchos dirigentes estuvieron siempre tentados a ir porque durante un buen periodo tuvo rating muy alto, llegaba a 8 o 9 puntos, que para la televisión de hoy piensan que Tinelli hace 16, por lo cual es un nivel muy alto de audiencia. Entonces la política estaba tentada de ir ahí, pero en realidad era un espacio en donde funcionaba este mecanismo de interrupción permanente, algo así como de linchamiento del discurso de la política, al cual apenas comenzaba a ser pronunciado era interrumpido, y por varios, por lo cual ese proceso de interrupción era una puesta en escena del poco valor de ese discurso. ¿Qué otra cosa serían esas interrupciones que la puesta en evidencia del poco valor de esos discursos, ¿no? En cambio, en los debates recientes, las recurrentes intervenciones de las reglas interrumpiendo el despliegue de los discursos parece tener más como objetivo mantener la palabra política bajo control. ¿Por qué? Bueno, desde Ernesto Laclau a Eliseo Verón, lo específico del discurso político es el conflicto. O sea, en Laclau es imposible pensar el discurso político sin su componente conflictual, básicamente porque Laclau separa el campo de la política en dos campos, un nosotros y un ellos, y efectivamente cada frontera del otro constituye al segundo. Entonces siempre hay un elemento de polémica y de conflicto. La dimensión conflictual está desde dentro, es inmanente, es interior al mismo proceso de la política. En Verón también hay algo de eso, en lugar de, ustedes saben, de partir el campo en dos, lo parten en tres, ¿no? Pero también hay un elemento de construcción polémica ahí. Entonces, si lo específico del discurso político es el conflicto, si las reglas del debate dificultan el desarrollo de la polémica entre los candidatos, entonces lo que se está debilitando es la posibilidad del discurso político mismo. En ese sentido, este sistema reglado no es neutro, porque interfiere sobre una de las dimensiones constitutivas del discurso político, quitándole posibilidad de despliegue conflictivo, quitándole o restándole dimensión polémica. Es decir, el formato elegido tiende a poner bajo control el mismo modo de producción de la política, tratando de llevar justamente a su mínima expresión la diferenciación y los conflictos. Quizás algo tenga que ver con que esta ley fue promovida por Gabriela Michetti, hubo un interés del campo pospolítico para, no estoy hablando contra los debates, por supuesto que no, estoy hablando de la especificidad de estos debates tan reglados y los efectos que tienen sobre los discursos de la política. Bueno, ustedes saben que en ese sentido el neoliberalismo, que se va el 27 de octubre, del Estado y de los gobiernos, pero no del sentido común, por lo cual empezamos algo muy interesante, pero seguimos algo histórico. O sea, empezamos gobiernos, pero continuamos con una lucha histórica por el sentido común. En ese sentido, nada de relajarse. El neoliberalismo enfrenta una contradicción, que es que no puede eliminar la política democrática, pero tampoco puede permitirla plenamente.
si la suprime promueve dictaduras y no les han funcionado históricamente. Pero si se la deja en poder de las mayorías a la política, se desencadenan en ellos procesos de transformación y profundización de la democracia que tampoco quieren. Entonces, el neoliberalismo tiene ese problema. Habilita la democracia, pero luego tiene necesariamente que introducir en su desarrollo procesos de control y de vigilancia para que efectivamente vaya hacia un punto, solamente hacia un punto. Ante ello, ¿qué hace el neoliberalismo? Propone la pospolítica. Yo no me voy a extender mucho sobre la idea de pospolítica, eso Chantal Mouffe lo ha desarrollado muy bien. Hay un último libro que se llama Por un populismo izquierda, que recomiendo siempre su lectura, porque es un libro político que vuelve sobre el tema de la pospolítica, pero al mismo tiempo hace toda una serie de planteos que me parecen muy interesantes para esta coyuntura histórica de la Argentina. Entonces, el neoliberalismo propone la pospolítica, un régimen donde efectivamente la democracia está por un lado habilitada, pero por otro lado puesto bajo control. En ella, en la pospolítica, según su propio relato, no hay conflictos, porque todas las partes arriban siempre a consensos racionales y en esa política restringida solo se discuten aspectos técnicos de gerencia y administración estatal. Por eso es pospolítica. Al suprimirse los conflictos, también de algún modo se suprime la política. Es esa idea que viene históricamente del giro socialdemócrata en países europeos, básicamente de Tony Blair en Gran Bretaña, Felipe González, la segunda parte de Felipe González claramente en España, con pensadores importantes como el caso de Habermas en Alemania. Es la idea de la comunidad ideal de diálogo. O sea, ¿qué es la comunidad ideal de diálogo? Todas las partes dialogan y en algún punto de ese diálogo siempre llegan a acuerdos. Es la idea que está en la base del pensamiento, es un exceso, del discurso de Cambiemos, ¿no? Esta idea de todos juntos dialogamos y entonces nos ponemos de acuerdo y siempre llegamos a soluciones que es un bien para todos, que efectivamente es la supresión del conflicto. Es todos somos iguales, si todos dialogamos, llegamos siempre a consenso racional. Es la misma idea de la comunidad ideal de diálogo de Habermas. ¿Cómo llegó a Macri? No tengo la menor idea. Porque seguramente decís, ¿no? Le decís Habermas a Macri y piensa que es el 10 del Manchester. Pero hay algo de este consenso pospolítico que es una idea de política sin conflicto. Es una idea de política sin polémica. Es una idea de política con diálogo, exclusivamente con diálogo. Esta idea de construcción permanente de consensos, ¿no? Uno lo escucha a Macri, dicho mal por él, esta idea de la construcción permanente de acuerdos. Ahora, si al suprimirse los conflictos se debilita la política, lo que aparece como alternativa es la gerencia estatal. Es la idea que también viene muy fuerte de Gran Bretaña. El principal asesor de Tony Blair era un señor que se llamaba Anthony Giddens, que también tuvo mucho que ver con la construcción de esta idea de la pospolítica, en donde efectivamente hay siempre acuerdos racionales y esos acuerdos racionales se tejen sobre la sustitución de la política por la administración, la sustitución de la política por la gerencia del Estado. Bueno, por eso, en este tipo de debates tan reglados, tan pospolíticos, por decirlo de algún modo, la palabra política intenta ser colocado siempre dentro de cierta lógica de las matemáticas.
porque lo que sobresale es la enumeración constante de obras, proyectos, iniciativas, una obra, 2 obras, 3 obras. Es como la política subordinada al dominio del sistema decimal, ¿no? Es la palabra como enumeración constante. Por eso cuando en el debate de los candidatos de la ciudad dominó la lógica de los números, adivinen quién ganó. Horacio Rodríguez Larreta, que es el gran gerente. Es alguien que efectivamente cuando el debate cayó ahí, y si quieren vean nuevamente el debate de la ciudad, cuando cayó ahí, lo que ganó fue la pospolítica, un modelo efectivamente de enumeración de obras, de enumeración de proyectos, ¿no? Por eso también la moral periodística dominante, lo que pidió al otro día del debate presidencial fue más proyectos, fue como si fueran una especie de ISO 9000 de control democrático, ¿no? Pasa el debate y entonces Clarín y La Nación dice, pero no propusieron, ¿no? Con esta idea que la política es una enumeración de cosas, no es una discusión sobre las cosas, es una enumeración de cosas. Por supuesto, esas enumeraciones en la pospolítica lo que hacen es suplantar el conflicto político. Además, con la enumeración, una cosa que hacía Rodríguez Larreta es que continuaba su gerenciamiento de obras en el discurso. O sea, gerencia obra y después la gerencia en el discurso, las cuenta en el discurso. En cambio, Matías Lamens funcionó mejor cuando polarizó, efectivamente cuando hizo política. No ganó cuando por momentos cayó en la trampa de la pospolítica, cuando no suplantó política por gerenciamiento, y esa contribución a esa especie de política de iguales, ¿no? Una de las tácticas históricas del macrismo para generar el campo pospolítico, esto es de que no tenemos grandes diferencias porque todos dialogamos y nos ponemos de acuerdo en el gerenciamiento del Estado, es llamarse por sus nombres. A los oponentes también, ¿no? Entonces teníamos una reta ahí que decía Matías, Gabriel, del nombre del troquista se habían enterado ahí, pero bueno, todo por los nombres, porque como una especie de comunidad de iguales, ¿no? Por eso en ese sentido Solano estuvo mejor, porque Larreta le decía a Gabriel y Solano le decía a Larreta todo el tiempo. Decía, no, mira, a ver, me autorizo políticamente a tener una distancia de vos que han producido $100.000 millones de deuda en este país en 4 años. Entonces no tengo que ser amigo tuyo. A ver, está bien, aceptamos las reglas nuevas de los cuidados y para no parecer crispados. Ahora, una cosa es no parecer crispado y otra cosa es ser amigo tuyo. No quiero ser amigo de la rueda. Y me parece que la puesta en escena pospolítica lleva a que todos somos una comunidad de amigos. Todos somos como, no compañeros, porque en la palabra compañero circula una lógica de articulación política. Acá son todos amigos del country, con la diferencia que ellos viven en el country y la mayoría de nosotros no. Entonces, esa puesta en escena pospolítica, que es una puesta en escena de la amabilidad y del esteticismo, ¿no? Todo como una especie de cuidado aterciopelado, sin ningún tipo de disrupción. Bueno, ese es el mundo de la pospolítica. ¿Cuál fue, me parece, la gran eficacia de Alberto Fernández en el debate presidencial? Que yo, obviamente, tengo sesgos naturales por mi posición política, pero creo poder plantearlo en términos racionales. ¿Por qué creo que Alberto Fernández resultó muy eficaz dentro de ese tiempo televisivo fragmentado? Básicamente porque fue a ese tiempo televisivo fragmentado a jugar con las propias reglas de él, es decir, con las reglas de la política. No se confundió, no fue allí a jugar con las reglas de la televisión fragmentada y con las reglas de la política y del financiamiento, porque ahí perdemos. Está claro que ahí se pierde. Ahí se pierde porque no es del terreno propio.
Eso, obviamente, esto que estoy diciendo yo no quiere decir que después no se puedan también hacer algunas enumeraciones, lo estoy diciendo como planteo general acerca de si el discurso político nuestro tiene una dimensión conflictual o no la tiene, si tiene una dimensión polémica o no la tiene, si bajo las formas del cuidado del estilo también se renuncia a política, o se mantiene la política cuidando el estilo, que es otra cuestión. Yo siempre lo sintetizo como mantener la ruptura política e incorporar suavidad comunicacional, pero no suavidad política y suavidad comunicacional. ¿Por qué digo que fue eficaz? Porque fue a discutir a ese espacio televisivo fragmentado con la regla de la política. Porque la pospolítica en simultáneo intenta convencernos de que hay que desvincular conflicto y discurso electoral. Entonces, como lo constitutivo de la política es el conflicto, lo que en realidad nos dice es que en campaña electoral el modo de hacer política es dejar de hacer política, ¿no? O sea, esa famosa idea de que a los sectores medios hay que llegarles sin política, ¿no? Y entonces todo lo resuelve como una especie de protocolo y ceremonial, una serie de formas discursivas que significan como una armonía artificial de todas las partes. Bueno, uno ve en el debate de la ciudad, por características de la ciudad de Buenos Aires, por un montón de motivos, la política tendió a quedar sustituida por prácticas de discurso de gerenciamiento y de administración. En cambio, en el discurso presidencial, Alberto Fernández fue y colocó bastante tensión ahí. Colocó mucha tensión. A ver, ¿qué significa colocar tensión? Significa colocar política. Aún en los modos restrictivos de ese espacio televisivo fragmentado. O sea, lo llevó al límite. Por eso lo que decimos es, si bien las reglas de la televisión influyen sobre la política, también es cierto al revés, la política influye sobre las formas de la televisión, sobre las reglas. Hay un ida y vuelta ahí, y me parece que la intervención de Alberto Fernández en buena medida lo probó, porque llegó a un lugar en donde todo fragmentado por las reglas y con mucha dificultad. Volvamos a... O sea, son 13 minutos, 45 segundos que tuvo en 2 horas 35, pero además esas 3 horas 45 segundos partían en 14 partes, con 14 cortes. Imaginen que desarrollar un discurso político ahí es muy difícil. Sin embargo, yo creo que fue eficaz Alberto Fernández en la operación. A tal punto que la política termina siendo denunciada por los grandes medios en sus apariciones clandestinas, por ejemplo en el dedo levantado de Alberto Fernández. Una especie de aparición clandestina de la política ahí, y entonces las máquinas de vigilancia van y dicen, hay política en ese dedo levantado, ¿no? Y entonces todo un debate alrededor del dedo levantado, que en realidad es un debate sobre la política, sobre si es posible que haya política en el discurso electoral, o el discurso electoral es un espacio liberado de política, ¿no? Y entonces se transforma como en un espacio de la administración. Antes de llegar al Estado empezamos a administrar, con el equívoco de pensar que se puede administrar sin conflicto también, ¿no? Que se puede administrar sin política, que son como dos mundos separados. Entonces, así, ese icono clásico del género de la polémica es interceptado por las máquinas de vigilancia de los grandes medios y denunciado como muestra de agresividad, autoritarismo y retorno al kirchnerismo. Hubo ahí, me parece, una reacción muy interesante del mundo digital nacional y popular, que salió a mostrar que efectivamente sí, esa es otra también. Ahora, yo iba a otra, pero vos tenés razón, porque el compañero dice que el dedo levantado fue graficado con una gran cantidad de líderes que levantaban. Empezamos por Alfonsín. Alfonsín era un gran levantador del dedo. Pero no solo Alfonsín, Obama, Mitterrand, bueno, una gran cantidad. Gandhi. ¿Quién? Gandhi.
Ah, ¿también? Luther King, bueno, todo. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando, me parece, durante la misma tarde post-debate? Que eso que los grandes medios intentaban construir como un retorno de la agresividad kirchnerista en la figura de Alberto Fernández, fue situado en el lugar correcto, que es que ese dedo levantado es un ícono del género de la polémica. Es un ícono del género de la polémica a tal punto que es posible encontrarlo en distintos espacios históricos y en distintos países y en un montón de líderes políticos. Porque es algo así como el punto en donde la política toma atención, ¿no? Te lo estoy diciendo a vos. Bueno, entonces, da toda la impresión que Alberto Fernández tuvo una convicción fuerte que lo protege de esta trampa de la pospolítica. Es decir, la convicción de que se puede ampliar la base electoral no resignando la politización y por lo tanto cierto conflicto y cierta discusión. Después podemos hablar sobre las formas de ese conflicto, sobre las formas de la discusión, que por supuesto, si ustedes quieren, requiere de operaciones retóricas. No es que cualquier conflicto puede circular en medios, no es que la agresividad por sí mismo... Ahora, hay también una discusión, y es una discusión muy larga, pero que yo solo me introduzco, es que los indecisos no son necesariamente sectores, hay segmentos que sí, pero no todos son segmentos despolitizados. O en todo caso, son despolitizados desde el discurso, pero son sectores politizados por la crisis. Si usted quiere una politización, no es que son kirchneristas o que son partidarios o son peronistas, o son... No, o sea, tienen una reacción ante la situación actual básicamente porque de alguno u otro modo están siendo tocados por la crisis. Entonces, eso habilita también algún tipo de diferenciación mayor, porque si efectivamente Macri es alguien fuertemente cuestionado por su gestión, hay segmentos no alineados políticamente que sin embargo están politizados, porque los politizó la crisis. ¿Cómo? La heladera vacía, efectivamente. Que no es discursivo eso, no es que se sensibilizaron por el discurso nuestro. No, hay algo de esto, la heladera vacía. O hay sectores medios de que ya no pueden viajar al Caribe, o que no pueden viajar a Brasil, o peor, porque el macrismo hace una cosa muy compleja con los sectores medios. Por un lado, le estigmatiza los sectores populares y le sirve, por lo tanto, para que algunos sectores medios se diferencien, pero por el otro lado, lo somete a un descenso social por el cual termina junto a esos sectores estigmatizados. Entonces dice, mira, estos sectores son negros, son esto, son lo otro, ¿sí? Y después le saca las condiciones materiales y terminan junto con esos sectores estigmatizados. Pero entonces, no se reconocen. Pero no se reconocen en ese nivel. Pero ¿qué pasa cuando, suponte, a ver, porque está pasando mucho, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay sectores medios migrando sus hijos a las escuelas públicas porque no pueden pagar más las escuelas privadas. Entonces, odian a los negros, pero resulta que empiezan a mandar a los hijos a donde hay negros. Y resulta que en las reuniones de padres se juntan con los negros. Entonces, terminan sometiéndolos a una tensión identitaria en donde eso también politiza. Porque efectivamente lo que es... a ver, hay una cuestión muy rápido porque quiero que discutamos, que charlemos un poco entre todos, que haya debate acá, ¿no? Hay un sociólogo para mí muy interesante, se llama Juan Villarreal, que lo que dijo en los comienzos de los 80 es que la Argentina había entrado a la dictadura
heterogénea por arriba y homogénea por abajo, y que había salido de la dictadura homogénea por arriba y heterogénea por abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que la dictadura incidió en la fragmentación de los sectores populares, porque efectivamente una clase obrera mucho más unificada, mucho más homogénea, se dispersó en distintos subsectores, de desocupados, trabajadores informales, trabajadores negros, trabajadores de chancas, o sea, como que se heterogeneizó el abajo. Entonces, ¿qué hizo en estos 4 años el discurso macrista, el sofisticado discurso macrista? Intentó politizar esa fragmentación, dándole discursos identitarios distintos a cada uno de esos fragmentos, de tal modo que esos fragmentos disputaran de modo horizontal sus propias identidades, y en lugar de la disputa vertical, para decirlo simple, capital-trabajo, se generó un conflicto horizontal entre los mismos sectores populares. El trabajador formal que odia al trabajador informal porque no paga impuestos. El trabajador informal que odia al planero porque puede tener un ingreso, entre comillas, sin trabajar. El trabajador del ámbito privado que odia a los docentes porque trabajan supuestamente menos, o a los trabajadores estatales porque trabajan menos. Todos, el trabajador transnacionalizado que los odia a todos porque son todos negros, ¿no? Entonces, eso habla de un campo fragmentado, en donde ¿qué hizo el macrismo? Proveer identidades para cada uno de esos fragmentos, para que esos fragmentos efectivamente persistan en una especie de conflicto horizontal, todos contra todos, desarmando o debilitando el conflicto vertical que es capital-trabajo. Bueno, eso efectivamente no... Bueno, con esto es lo que yo decía al comienzo: vamos a llegar al gobierno, seguro, se van, no hay dudas, pero no se van del sentido común. Esta construcción de identidades por abajo que han hecho se mantiene, y hay que discutirlo, porque efectivamente hay una batalla cultural para desarrollar muy fuerte, porque ¿cuál es la operación contraria a politizar la fragmentación? Es politizar la unidad de todos esos sectores. O sea, ¿por qué? Porque en la medida que están fragmentados y hay identidades parciales en lucha horizontal y en conflicto horizontal entre sí, eso se mantiene disperso. Uno, por el contrario, como ustedes saben, llegar al Estado no es necesariamente llegar al poder. Es necesario politizar toda esa fragmentación en sentido contrario. O sea, que se produzca más un proceso de unidad de todos esos sectores en disputa con el capital. Es la famosa, yo creo que es la famosa diferencia que hace Ernesto Laclau y Chantal Mouffe entre populismo de derecha y populismo de izquierda. ¿Qué hace el populismo de derecha? Pone las distintas equivalencias en disputa entre sí. ¿Qué hace el populismo de izquierda? Trata de armar un nosotros y un ellos con lógica vertical. El ellos es una minoría de los grupos concentrados económicos y de los sectores financieros, y el nosotros es todos estos sectores, en lugar de fragmentados, unidos en una identidad común. Miren si hay trabajo para hacer. Mucho trabajo de discusión de básicamente, y no solo de discusión, sino de poder proveer una identidad unificada ahí abajo. Porque si hay algo que hacen los medios concentrados, es todo el tiempo estigmatizar a la identidad sindical, a la identidad de los trabajadores. Eso es como un núcleo de estigmatización estratégica. Yo les diría que hay paritarias reales, formales, una vez al año, 2 veces al año, y hay paritaria simbólica todos los días. Todos los días estamos en paritarias simbólicas en términos de cómo el discurso dominante quiere construirnos como trabajadores
y cómo nosotros tenemos que contraponer a eso una estrategia de construcción de nosotros como trabajadores. Y eso no está resuelto, nuestras estructuras sindicales todavía son débiles desde el punto de vista de la construcción comunicacional, de la construcción de identidades, y ahí también hay un enorme trabajo para hacer. Bueno, acelero, así termino. Otra cosa que me parece que Alberto Fernández logró en el debate y que fue, me parece muy importante, es que eligió enfrentar y polemizar con el estigma desde adentro del estigma mismo. En lugar de hacer silencio, tomar distancia del estigma, él va, se mete en el estigma y lo discute desde adentro. En ese sentido ha inaugurado una especie de estrategia ofensiva con el estigma. No esquiva hablar de Venezuela, no esquiva hablar de corrupción, no esquiva hablar de Milagro Sala, no esquiva hablar de aborto, no rodea los estigmas, no va. Está el estigma, bueno, se mete dentro del estigma, lo discute mal, bien, en algunos casos tiene soluciones discursivas tan mejores, a veces peores, pero tiene una actitud de meterse dentro del estigma y discutirlo. La posición del aborto, sectores feministas no están de acuerdo por el modo como lo denunció. Bueno, pero se metió dentro del estigma y lo discutió, que es distinto a lo que sería una lógica más de administración de los temas. Bueno, yo esto en campaña electoral no hablo, lo goleo, salgo con una... No, se mete y discute los temas. ¿Por qué es importante discutir los estigmas? Básicamente porque el macrismo no ha funcionado durante estos años como una máquina de articulación de argumentos, sino que funciona más como un dispositivo de eslabonamiento de metonimias. ¿Qué quiere decir esto? A ver, una metonimia es la figura retórica por lo cual yo le doy a una cosa en nombre de otra. Eso es una metonimia. Algo que tiene un nombre, yo lo nombro con otro nombre. ¿Cuál es el elaboramiento de metonimias que habitualmente hace el macrismo? Por ejemplo, nombra al Frente de Todos como kirchnerismo, nombra al kirchnerismo como la cámpora, nombra a la cámpora como Venezuela, nombra a Venezuela como un régimen autoritario. El pasaje de cualquier identidad opositora por esa cadena de montaje, por ese elaboramiento metonímico, produce una degradación de las identidades nacionales y populares. Eso es lo que hicieron durante 3 años, 4 años. Quisieron hacerlo en esta campaña electoral y se dieron cuenta cuando lo estaban haciendo que les había dejado de funcionar. Fue cuando le dijeron a Axel marxista, bueno, ahora que le dice narco, no sé qué cosa, ¿no? Pero ¿por qué les dejó de funcionar? Me parece por 2 motivos. Primero porque las campañas propias fueron muy bien armadas. Pero además porque esa cadena metonímica necesitaba de una legitimidad que ellos perdieron con la crisis. O sea, como la crisis habla, como la crisis es material, como la crisis es discursiva, la crisis también politiza. Y me parece que lo que terminó pasando ahí es que ese famoso mecanismo de estigmatización le dejó de funcionar. Por supuesto, también las campañas fueron inteligentes. O sea, la campaña de Axel fue una campaña de blindaje enunciativo. Esto es, se lo rodeó de una serie de atributos como la sencillez, la cercanía, la honestidad, toda una serie de atributos. Por eso el Clio tiene el lugar icónico que tiene, porque el Clio es una formación estilística. ¿Qué es el Clio? El Clio es el estilo de Axel Kicillof. ¿Y qué es el estilo de Axel Kicillof? Es un estilo a donde esos elaboramientos metonímicos llegaban y caían en una especie de lugar inverosímil. O sea, ¿cómo decir que este pibe es un monstruo? A ver, que este pibe es un autoritario, es un deshonesto, es todos los atributos negativos de las cadenas metonímicas. Se la intentaron dispararle las cadenas metonímicas. Esas cadenas metonímicas funcionan como una especie de máquinas de captura.
O sea, te capturan el liderazgo opositor y lo intentan llenar de atributos negativos. Ahora, el tema es que estas construcciones, tanto la de Alberto como la de Axel, fueron previamente construidas con un conjunto de atributos que hacía que esos atributos negativos entraran como en un lugar inverosímil. O sea, como este pibe que está con un coche destartalado y con dos amigos andando por toda la provincia de Buenos Aires, es alguien que yo puedo decir que es un corrupto. A ver, es muy difícil. ¿Cómo le puedo decir que este pibe es un autoritario y distante si está abrazado a todo el mundo? ¿No? Esto es anticiparse a las cadenas metonímicas y hacer una construcción identitaria para que cuando las cadenas metonímicas llegaran a un lugar inverosímil, que cayeran como en un lugar inverosímil. Por supuesto, eso funcionó porque también esas cadenas metonímicas estuvieron debilitadas, si no, nos hubieran llenado de esas operaciones. Alberto Fernández hizo algo parecido. En ese sentido, toda la saga del perro facebookero, del perro de Facebook, de Dylan, de el profesor universitario, él dando clases de derecho penal, él hijo de un padre juez. O sea, lo fue ubicando como en un discurso liberal republicano que le hacía difícil adherirle los atributos con que históricamente el macrismo había castigado el kirchnerismo. Entonces, eso hizo efectivamente la construcción de dos identidades que tuvieron capacidad de circulación y de algún modo esquivar esas construcciones negativas, esas máquinas de captura que son estas cadenas metonímicas de... Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacían esas cadenas metonímicas? Construir estigmas. Todos nosotros somos de algún modo, para algunos sectores medios, sujetos depositarios de ese estigma. O sea, a todos les habrá pasado que alguien te detecta como kirchnerista y entonces te suprime la palabra. Dejaste de ser digno de diálogo. Quedaste en un lugar transdemocrático. Que eso también tiene que ver con la definición de democracia del macrismo. O sea, para el macrismo la democracia no es la suma de todas las partes. Para el macrismo la democracia es la suma de todas las partes menos una, nosotros. ¿No? Son los que querían enviar a la luna, qué sé yo. Entonces, es lógico que ese menos uno esté cargado de un conjunto de estigmas. Bueno, ¿qué es lo que me parece que inaugura ese buen salteador del estigma que es Alberto Fernández? Que no tiene dificultad de discutir hacia dentro de los estigmas. O sea, si vos con la cadena metonímica querés hacer que frente de todo sea igual a Venezuela, bueno, por más que me obligue, yo no voy a decir que es una dictadura. Yo voy a decir algo, una fórmula distinta, pero además lo que voy a decir es que ustedes están a punto de apoyar una invasión militar en Venezuela y entonces paso de la defensiva a una cosa ofensiva, que es lo que hizo en el debate, que fue trabajar dentro del estigma para hacer como un cambio. Voy en primera y le pongo cuarta y entonces no solo discuto dentro del estigma, sino que no me pongo a la defensiva porque me van a estigmatizar, sino que me pongo a la ofensiva y te construyo un discurso político crítico de tu posición. Y me parece que eso efectivamente lo hizo muy bien. No vi lo mismo en nuestro candidato de la ciudad, la verdad, esto me parece que fue algo que pasó más a nivel nacional. Y esto me parece que lo que hace con Alberto Fernández en este momento es que aparece como alguien que intenta revincular el discurso político con la verdad. Porque Mauricio Macri ha devastado la política, la ha vuelto a colocar en un territorio de la falsedad. O sea, Macri es como una especie de víctima de la ley del movimiento, que sería así. Mintió. Bueno, la mentira tiene un carácter inercial que hace que esté mintiendo ahora y que mienta mañana.
O sea, no hay ninguna razón de si mintió siempre no sigue mintiendo. Miente. Y lo primero que hace Alberto Fernández es decir, mentís. Y de eso ataca el atributo central de un discurso, que es la credibilidad. Cuando un discurso pierde credibilidad, ya no tiene sentido, ¿no? Y me parece que Fernández repone o intenta reponer la verdad perdida en la política mediante esto, no rehuyendo temas, tomando riesgo, hablando de lo que supuestamente no le conviene. Ustedes fíjense que Macri durante todo el debate quiso reponer el contraste con el kirchnerismo, pero lo que no pudo evitar es que el contraste se organizó con él mismo, entre lo que dice hoy y lo que hizo en los últimos 4 años. Ahora, para terminar, hay una cuestión con esto de cómo zafar del estigma, que ha transformado a Alberto Fernández en alguien que introdujo cierto componente liberal republicano en el frente de todos, ¿sí? Y que lo reforzó en sus apariciones mediáticas con el hecho de que del padre juez, del profesor de Derecho Penal, que da clases en la universidad, o sea, un hombre del derecho, un hombre de la República, por decirlo de algún modo. Esto coincide con lo que yo decía de Chantal Mouffe, del libro Por un populismo de izquierda, porque allí el autor insiste en la necesidad de revincular creativamente la tradición democrática, que es la lucha por la igualdad, con la tradición liberal, que es la lucha por la libertad. No del liberalismo económico, del liberalismo político, en la tradición norteamericana, ¿no? Como todos sabemos, mientras el kirchnerismo expresó la tradición democrática durante muchos años, Cambiemos, en colaboración con los grandes medios concentrados, fue bastante eficaz en cooptar la tradición liberal republicana en contraste con el kirchnerismo. Por supuesto, no es que el macrismo fuera liberal republicano, simplemente usurpó ese discurso que le alcanzó Elisa Carrió y algunos radicales. O sea, había un discurso ahí, se lo ofrecieron, el macrismo, que básicamente es un mal ensamblaje entre discursos contradictorios, tomó ese discurso y usó ese discurso para construir el contraste con el kirchnerismo. Entonces el kirchnerismo quedó como el campo de la búsqueda de la igualdad, y ellos, por supuesto ficticiamente, quedaron como el campo de la defensa de las libertades. Esta cosa absurda de los derechos individuales a escuchar, a ser escuchado, los derechos individuales a tener un periodismo libre, las no cadenas nacionales, la prensa, la conferencia de prensa, todo eso que tiene que ver con el ideario liberal republicano, que efectivamente terminaron usurpando ese discurso. Algún día ya no está dentro de lo decible en esta época el Ministerio de la Venganza y todas esas cosas, pero con Elisa Carrió algo habría que hacer. Sí. Porque efectivamente fue quien le llevó ese discurso con el cual el macrismo construyó el contraste con el kirchnerismo. Bueno, en el debate se vieron las enormes dificultades de Macri para retener esa tradición liberal republicana. El presidente sembró palabras como verdad, decencia, respeto, libertad, pero esas palabras aparecieron en el debate como ladrillos dispersos de un edificio político-comunicacional en estado de derrumbe. Macri llegó al debate con un conjunto de palabras inconexas, pero ya sin un campo de sentido articulado. Esa tradición republicana, dejada nuevamente vacante ahora por Juntos por el Cambio, es la que intenta expresar Alberto Fernández en complementación con la tradición democrática popular kirchnerista. Una especie de posibilidad de ensamblaje ahí. Por eso, mientras Macri llegó al debate inmerso en un campo de sentido desarticulado, Alberto Fernández lo hizo como nexo entre esas dos tradiciones. La liberal republicana, que el oficialismo ya no logra retener, y la democrática popular, que siempre ha expresado la candidata a vicepresidenta
y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Alberto, en el próximo debate, debe seguir respondiendo a la pregunta ¿quién es Alberto Fernández? Porque eso, los grandes y medios concentrados, le exigen eso, ¿no? Porque además detenta una identidad en tránsito, expresa tradiciones aún no del todo ensambladas. Por un lado, expresa la tradición democrática popular de Cristina, y por el otro lado agrega a eso cierta tradición liberal republicana que no es que el kirchnerismo no haya tenido, no la tuvo en la estigmatización que el sistema de grandes medios concentrados hizo del kirchnerismo. O sea, ¿cuál fue la estigmatización que hicieron en el sistema de medios concentrados del kirchnerismo? Puso al kirchnerismo en contra de esa tradición liberal republicana, desconociendo el matrimonio igualitario, desconociendo toda una serie de promoción de derechos civiles que efectivamente hacía el kirchnerismo liberal republicano. Pero en la estigmatización, el kirchnerismo quedó del lado en contra de las libertades. Eso fue el hueco discursivo que armó el macrismo y por donde entró, porque además el macrismo no podía decir todo lo otro. Podía mentir un poco, como mintieron en el debate, pero necesitaba algunas tradiciones en donde situarse. Bueno, Alberto Fernández debe seguir respondiendo esa pregunta que le están haciendo desde hace 5 meses todo el sistema medio concentrado. La pregunta es ¿quién es Alberto Fernández? Si responde bien esa pregunta el próximo domingo en el segundo debate, esa misma noche Alberto Fernández presidente. Porque los resultados simbólicos siempre se adelantan a los resultados prácticos. Y acá el campo emocional del próximo debate es un campo simbólico y emocional, en donde si él contesta bien esa pregunta, o termina de contestar bien esa pregunta, ¿quién es Alberto Fernández? ¿Cómo ensambla la tradición kirchnerista con la novedad de la tradición liberal republicana que ha perdido el macrismo? Esa noche misma tenemos un nuevo presidente de los Estados. Bueno, por supuesto, charlemos, preguntas, lo que quieran. Buenas noches. Hola, ¿Cómo estás? primero gracias por haber venido, la verdad me pareció sumamente interesante. Una pregunta sumamente corta. La mayoría de nosotros tenemos muy presente el anterior debate existente entre Macri y Scioli. Es un debate que se ha ido repitiendo históricamente y lo que cada uno de los argentinos tenemos claro, es decir, que lo que dijo Scioli que iba a pasar pasó y que Macri mintió. Me llamó la atención mucho que en este debate no estuviera tan presente que Macri seguía mintiendo. Pareciera ser que el primer debate ese que están en la memoria lo tenemos los argentinos y que tanto nos dolió, no lo vi que Alberto lo usara como una herramienta de que Macri seguía mintiendo. Ahora, fíjate que lo primero que le dice, así como para empezar, le dice que miente, ¿no? O sea, No sé si la gente lo voy a citar. bueno, lo de la gente no sé. Ahora, él, la verdad es que se lo dijo y además después tuvo distintos modos de decir que no dice la verdad. Cuando le decía, le decía, bueno, quizás usted, presidente, no lo sepa, quizás, presidente, usted no está enterado, quizás usted, presidente, es un estúpido, ¿no? Todo el tiempo le estaba como usando todo un conjunto de frases que mostraban que él no estaba o autista, o desvinculado de la realidad, o desvinculado de la verdad, ¿no? Pero además la primera frase que le dijo es: usted es un mentiroso, y le puso a Scioli ahí como expresión de eso. Si eso tuvo después pregnancia social, no lo sé. Seguramente los próximos. Sí hay una encuesta que salió a los 2 días de posterior al debate, que el clásico, o sea, todos los votantes del Frente de Todos valoran la intervención de Alberto Fernández, y todos los votantes de Macri valoran la intervención de Macri. Con la excepción de Esper,
que Esper aparece como alguien con un discurso más valorado que la cantidad de votos que obtiene. Creo que obtiene un 3-4% y el nivel de aceptación de su discurso es como del 8%. Y eso, una cosa que estamos charlando con Oscar cuando venimos para acá, que él tiene razón, que me lo marcaba, porque yo decía que lo que pasa con los debates es que hay sobrerepresentación, o sea, genera una especie de ficción de igualdad, porque no es lo mismo el discurso de Gómez Centurión en irradiación social que el discurso de Alberto Fernández o del mismo Macri. O sea, uno saca el 3% de los votos, los otros sacan arriba del 50 y un 35%. Entonces, hay como una ficción de igualdad, de sobrerepresentación de algunos discursos. Ahora, guarda efectivamente con el discurso de Esper, porque el discurso de Esper actúa como una especie de relevo del discurso más duro del macrismo. Es como el que extrema el discurso duro del macrismo. Es el más duro en relación a la dureza del discurso del macrismo. Es el que dice toda la barbaridad que dijo, ¿no? Muy bueno todo lo que dijiste, la verdad, impresionante. No sé si sea también, siempre tenemos problemas. No, estaba pensando que en realidad lo que pasó con Axel, que vos dijiste que tuvieron que acusarlo de otra cosa porque no podían acusarlo del chorro, es un plan B que quizás no funciona. Porque lo que han hecho con Axel, que también podría pasarle a Alberto o a Florencia misma, es querer primero ver si podían endilgarle algo malo ligado a la corrupción, y no les funcionó. No les funcionó pongo los tres por ejemplo porque son buenos, digamos, ¿no? A Axel primero le quisieron decir que no sé qué, la casa que se había comprado en Uruguay, que cobraba de IPF salarios que no sé qué. Alberto lo mismo, pero bueno, en todos los casos se pudo desvirtuar porque Alberto vivía en una casa que no es de él, y hasta de eso hizo publicidad. Axel, lo que vos dijiste, Florencia ni casa tiene, creo, o sea, no pudieron. Y usaron un plan B que se dio más con Axel, que es la acusación de ser un guerrillero prosoviético. O sea, porque la Argentina tiene una tradición de poder demonizar a alguien, no por chorro, pero sí por, digo guerrillero como el ejemplo máximo del tipo que es austero, pero que nos puede hacer daño porque es comunista. Pero ¿qué pasa? Esa segunda acusación es más fácil, porque en realidad nadie puede saber si en tu mente no querés ser un guerrillero prosoviético. No prende, porque es puramente ideológico y no sirve tanto. Y solamente se lo puede creer solo un sector social, solamente gente por ahí con odio, sea anticomunista o antiperonista o anti-zurdo en general. Entonces no llegó a tanto y no le sirvió. Entonces primero intentaron una cosa y lo mandaron después a Pichetto a decir judío, comunista, soviético, bla, 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 narco. Y ya es como que la pólvora ya la tienen mojada en ese momento. Me parece que la respuesta de Axel a eso estuvo buena. Yo le puse el nombre, lo llamaba por unos compañeros, que es la gatitización de la campaña, que es decir que soy guerrillero soviético, yo te respondo con gatitos, con premios satélites. Ah, sí, yo soy comunista, que yo tengo que llevar a los nenes a la escuela, me levanto temprano porque tengo que llevar a los nenes a la escuela. Y una respuesta a decir, no nos puedes acusar de eso. Creo que a Florencia le queda un camino similar, porque estamos viendo cómo en los últimos tiempos Florencia es Braga, Florencia es Esteche, Florencia es Maduro, Florencia es Ede de Bonafini. Creo que la respuesta seguramente vaya a tener que ir por ese lado, ¿no? Florencia con gatitos, Florencia cuidando el medio ambiente, digamos, porque llega a menos gente, pero a alguna gente le llega, digamos. No la van a acusar de corrupta, la van a acusar de ser la que tira piedra con Esteche, por decirlo de alguna manera. Así que me parece que lo que viene, el poco tiempo de campaña que creo, va a tener que ver con eso. Bueno, me gustaría responder eso, que como dijiste, tiene la pólvora mojada, que andan mal, porque la heladera está vacía, pero algún efecto tiene, así que posiblemente tengamos que encargarnos de eso, de vender la imagen más naif que podamos, para que eso que nos llega a mucha gente llegue incluso a menos. Bien, yo creo que hay que ser naif hasta los límites de la vergüenza. Cuando a mí me mostraron el spot de Axel con la canción de Piero, a mí me dio un poco de vergüenza.
Pero supe que eso hacía que estuviera bien, por esto que vos estás diciendo. Mirá que hay que decir, lo llamé ternura. Pero bueno, me parece, está en la línea de lo que vos decís. La cadencia de las canciones infantiles. Sí, total. Es el monstruo soviético llevado a las páginas de Antiojito. ¿No? Perdón, Antiojito, yo soy un poco viejo, de la revista Antiojito. Bueno. Efectivamente. Sí, señora. Mira, primero, yo sinceramente tengo que decirte algo. Normalmente no me gusta hablar de la persona cuando se dice que estuvo muy bien, porque entiendo que es como si nadie lo vea. Pero soy sincero, hace 50 años que hago política y nunca había visto analizar un debate como nosotros. Tocar ese tema, yo personalmente no hablo con federales, es como que me trajiste al debate de golpe y sin querer. ¿Sí? Volver ahí. Vamos a ponerle tiempo. El primer punto, el segundo punto, creo que ya a vos te dejo tranquilo saber, no puedo. Vamos a hablar de esta carta. Esto no es un hecho casual. Es decir, al venimiento de este gobierno, muchos aquel que no perdimos en el 2015 porque no nos equivocamos, está la sintonía. No, pensé que me había puesto minutos. Porque me dejaste ese lado. Esto está reglamentado. A mí si me llegan a invitar a un lugar y después de estar parado ahí 2 horas y media, a verme tenido que poner una corbata atrás y hablo 12 minutos, juro que me mato. Pero además intentaban como seguir pegándole a los papelitos. Porque hice sentido. Ya está disputa. Como no se puede discutir. Yo no puedo pelearme con una criatura de 2 años. ¿No es cierto? Vos no te podés pelear contra el que no sabe. Es decir, yo a veces les digo a los muchachos, porque uno tiene lamentablemente en la familia, los amigos, que hay gente que no va a seguir votando. Allá él con su culpa y yo me quedo fuera de, por lo menos de ese pecado no quiero tocar. Pero el macrismo perdió todo lo que tenía. Yo voy a decir algo que siempre cuando lo digo no puedo pagar eso, y gracias a Dios ahora uno puede hablar en muchos lugares. Estamos todos entusiasmados, estamos todos contentos. Porque también la pegaste en eso, perdón que te digo así, pero si el debate del domingo que viene llega a salir bien, yo creo que nosotros tenemos que programar el 27 un buen asado. Nos juntamos todos, festejamos, nos abrazamos, bailamos, cantamos una banda. Pero nadie vamos a estar, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque es lamentable lo que yo estoy diciendo. Es lamentable. Estoy diciendo esto porque realmente se han quedado sin respuesta. Cuando el otro día, con mucha estrategia, porque a Alberto seguramente mucha gente lo está conociendo, yo subí al avión a Daniel Scioli. Más de uno me llama por teléfono, usamos el WhatsApp, que ahora son la tecnología viviente, y todos me dicen, ¿a qué lo subió? Se olvidan que Daniel de alguna forma me lo conoce. Y le dije, no sé, realmente no sé, faltaría uno, pero no, la estrategia fue perfecta, porque lo primero que le dije, a él
Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que volver un poco 4 años atrás y darnos cuenta que no solamente este gobierno hipotecó el país, este gobierno vendió tierras marítimas, sino que además ellos dieron las pruebas, porque hay algo que se dijo que creo que es la síntesis de hoy dice que es el presidente. La madre de Macri dice que hace unos meses dijo que le había tenido que retar mucho al hijo Macri. ¿Escuchaste vos? Le mentía en la tapa de noticias. Porque le mentía ya. Es decir, que este pobre muchacho, por siempre la misma desgracia, ¿no es cierto? Pero bueno, también por la misma desgracia, y creo que lo de, para dejarlo descansar a Macri, creo que lo de Axel fue una cosa muy linda. Rescato algo muy importante. Hacía muchos años, pero yo creo que mucho más años no se puede imaginar que un candidato no salía por la puerta, aunque sea con una banalidad, no salía de la puerta del auto porque la gente lo quería saludar. Eso se consiguió a través de este chico. Y todavía hoy mucha gente dice que es un terrible. Yo te dije que estaba tomando un café y si te ven una mujer me dijo, ay, no sé si es un chiquilín que no sabe nada. Yo no le pregunté qué sabía ella. Hola, buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta que me quedé pensando cuando empezaste a hablar sobre este encorsetamiento en que se encuentra hoy la política. Enfrentados entre el poder de los medios de comunicación hegemónicos, que por un lado trabajan bien inteligentemente para denostar todo lo que es político, como vos decís, interpretarlo a través de programas como Intratables, de bajarle el valor a todo el discurso político. Y por otro lado me quedé pensando en el encorsetamiento que significa poner límites, ¿no? ¿Cómo nosotros como militantes de base podemos enfrentar? Porque más allá del 27, ese poder, el famoso cuarto poder, que fue en algún momento se autodesignaron, sigue y ha crecido y está presente el poder de dominación sobre la política a través de los medios de prensa. ¿Cómo es aquí? A ver, el sistema de medios de la Argentina es, como ustedes saben, uno de los más concentrados del mundo. Es muy difícil profundizar una democracia con este sistema de medios concentrados, básicamente por una cuestión fácil de reconocer. O sea, tomemos el caso del Grupo Clarín, que es el más conocido, pero no es el único concentrado en la Argentina, pero tomemos el Grupo Clarín. El Grupo Clarín tiene tres tipos de, como holding de empresas, tres tipos de integración. Tiene una integración vertical, una integración horizontal y una integración por conglomerado. La integración vertical es una empresa hace el producto final, pero dentro del mismo conglomerado están los que le proveen los insumos. Por ejemplo, papel, prensa, Clarín. Integración vertical. SUAR, como empresa de producción audiovisual, proveyéndolo de novelas a Canal 13. Bueno, así. Integración vertical. Integración horizontal es los medios de los distintos empresas de una misma rama de producción. Esto es Clarín, los 10 medios que tienen gráficos en el interior, Radio Mitre, Canal 13, TN, y así, como 100 empresas. Pero hay una tercera integración, que es la más compleja, que es la integración por conglomerados. ¿Qué esto quiere decir? Empresas de medios, que es una empresa de medios, pero además articulada con empresas que están fuera de la rama de producción de medios. Por ejemplo, la articulación del Grupo Clarín fuertemente con los intereses rurales, con la posesión de tierras, con la sociedad rural, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema de esa concentración por conglomerado? Que cuando una política pública lanzada por un gobierno
choca con alguno de esos intereses articulados al conglomerado, el medio salta en defensa de su propio interés. ¿Qué es lo que pasó con la famosa 125? O sea, Clarín saltó no solo por cuestiones culturales e ideológicas, sino por intereses materiales, porque están articulados a otros sectores de la economía. Oligopolio. Sí, o sea, en términos clásicos no es un monopolio porque debería tener, pero se dice en medios de posición dominante, oligopolio, ponele. Pero acá lo que me parece que hay que tener muy en cuenta es esta integración por conglomerado. Después la crítica académica, cuestión de un sector de la academia, ustedes saben que acá hay Corea del centro periodístico, Corea del centro académico, Corea, ¿no? Está como las Coreas del centro, que es un lugar muy interesante porque podés hablar mucho de política sin hacer nunca política, ¿no? Entonces, lo que ahí aparece es el tema de no adjudicarles el carácter de medios hegemónicos. Es una discusión porque tiene todas las características de un medio hegemónico. Porque efectivamente tiene integración material y tiene construcción ideológica como actor político. Entonces, es muy difícil profundizar la democracia con esa integración cuasi monopólica de medios con otros conglomerados empresarios. Porque efectivamente cualquier política pública tiene posibilidad de veto según tocas el interés de ese conglomerado extendido o no. Si la política pública que lanzas toca algún interés de ese conglomerado comunicacionalmente se va a poner en tensión y se va a poner en contra. Ahora, por otro lado, hay una definición política de no poner ese tema en la agenda de modo inmediato. A ver, ¿qué es lo que tiene a favor ese argumento? Que es cierto que nosotros pusimos ese tema en discusión después de 6 años de gobierno, ¿no? Entramos en 2003 y lo pusimos en discusión en 2008-2009. Por lo cual, es cierto que vos no empezás tratando de desarmar el núcleo estratégico del poder en el país en tu primer año de gobierno. En el primer año de gobierno resolver cosas más básicas, etcétera, etcétera. Por lo cual, lo que sí me parece es que lo que no se puede es dejar de apuntar que ese es un tema que en algún momento hay que retomar en la agenda y que es un tema estratégico para la democracia en Argentina. No es un tema solo de qué pasa con un medio o con un sistema de medios. Eso, a ver, hay una publicidad de TN que era muy interesante hace algunos años atrás, porque su lema era TN todas las voces. ¿Qué quería decir eso? Que la democracia estaba dentro de TN. O sea, la democracia es un componente interno del medio oligopólico, está dentro de ellos. Inclusive hicieron hace 4 meses atrás un seminario que se llamó Democracia y Desarrollo, en donde en ese seminario Clarín tenía 3 posiciones. Era la posición del organizador, y ahí estaban los grandes CEOs del conglomerado. Clarín estaba como invitados y estaba todos los directivos del conglomerado sentados en primera fila, con Mañeto incluido, y había un tercer lugar donde estaba Clarín, que era en la crónica del hecho. Bueno, en la crónica del hecho estaba claramente un relato absolutamente hegemónico de lo que ellos piensan de lo que tiene que ser el periodismo en la Argentina en la próxima etapa, cosa que ya está en discusión. Y que por supuesto no es el periodismo politizado, sino un periodismo supuestamente profesional, que lo que hace es generar como una esfera supuestamente equidistante de todos los intereses, etcétera, etcétera, pero que tiende a expresar de modo subrepticio el interés de los grandes conglomerados de la Argentina. Entonces, eso
a ver, puede soportar una democracia y medios concentrados, pueden soportar una etapa inicial producto de que se hereda ahora sí una crisis de proporciones, con 100.000 millones de deuda, con vamos a terminar en un 40% de pobreza, no tan distinto al 50 del 2003, entonces con variables tan complejas que es probable que se requiera un periodo inicial de no atacar ese núcleo estratégico. Ahora, en algún momento va a haber que hacerlo, porque si no es inviable la misma democracia en la Argentina. La ley de medios, ¿qué se puede hacer? Creo dos cosas ahí. Por un lado, de un modo u otro, ese tema, que es un tema difícil, yo defiendo, a ver, primero te digo mi posición personal. Yo participé de todo el proceso de la ley de medios, creo que la ley de medios fue un instrumento elevadísimo de la democracia de la Argentina, porque fue la democracia construyendo sus mismos procesos de democratización y que efectivamente fue judicializada una y mil veces porque llevaba la democracia a un grado de profundización que la pospolítica y el neoliberalismo no pueden permitir. Entonces fue frenada en ese proceso, pero han quedado un montón de efectos de esa ley, qué sé yo. Por ejemplo, canales universitarios en muchas universidades, equipos en muchas organizaciones intermedias, en sindicatos, todo un conjunto de artículos no derogados y que están vigentes. Por lo cual, yo creo que si la decisión del nuevo presidente es no volver de modo inmediato con la ley de medios como parece ser, yo creo que lo que sí hay que instalar como alternativo es volver sobre la construcción de un conglomerado alternativo de medios populares, de pymes, estatales, cooperativos, que nos ayuden a generar un campo comunicacional alternativo a este campo dominante que tarde o temprano va a estar contra la democracia. A empezar desde abajo, sí, a construir despacito una base como para después ir subiendo y no al revés. Exactamente, yo diría eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, cerramos acá, le damos un... ¿Vos querés decir algo más? Bueno, muchísimas gracias. No, antes de proceder al sorteo del libro, darle las gracias a todos, volver a agradecer al espacio de la Casa de Axel, por supuesto a Daniel, que la verdad que la charla de hoy fue sumamente interesante, distintas a las dos anteriores que hemos tenido, pero por lo menos a título personal, con una claridad conceptual para el análisis de la realidad de hoy, del debate, de entender los medios, las posiciones del neoliberalismo en función de la comunicación. Y yo creo que si alguna reflexión brevísima, esto me refiere a la importancia que tiene la comunicación, que es vital en lo político, que es este seminario, estos 3 seminarios que fuimos transitando, algunos fueron más de corte para entender herramientas de trabajo, herramientas para poder construir esto que propone Daniel, que es muy interesante, esta serie de medios alternativos de pymes, cómo trabajan esas redes sociales, pero me parece que esto viene poniendo como el broche final al seminario o a estos encuentros, donde Daniel nos hace, a mi gusto, con una claridad enorme, nos hace ver desde la construcción, trayendo algo que muy reciente, como fue el debate presidencial, el debate en la ciudad de Buenos Aires, nos hace ver el análisis de cómo el poder económico neoliberal combate, estigmatiza y de alguna manera nos nombra a nosotros y nos quiere seguir nombrando, y cómo nosotros estamos defendiéndonos frente a esos ataques y cuáles son las posibilidades concretas que tenemos de construir otra historia hacia el 27 de octubre, que como bien dijo y comparto, estamos muy cerca de lograrlo. Y la verdad que nada, les agradecemos a todos, volviendo, agradecemos a la Casa de Axel. Vamos por Alberto, Axel y Florencia. Muchas gracias y nos vemos. Compañerita. Muy bien, hay que sacar 3 segundos.
26. Retiro, compañera. 23. Seguro.